¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tal y como les habíamos anunciado hace una semana, se encuentra esta noche con nosotros doña María Antonia Moreno, directora general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Es la segunda vez que nos visita y eso Sí. está bien. Doña María Antonia está aquí pues para hablar de todo, pero nosotros queríamos empezar a hablar del catálogo industrial. Y antes de que ella nos explique el tema, me gustaría que viésemos un vídeo. Ponemos el vídeo y después hablamos del catálogo industrial. Nace un nuevo sello, una apuesta por la excelencia y la calidad. El Catálogo Industrial de Canarias es el lugar de encuentro para las empresas del sector industrial de las islas. ¿Quieres saber si tienen el producto que buscas? Entra en el catálogo, encuéntralo y cómpralo. Así de fácil. Es un proyecto de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Catálogo Industrial de Canarias. ¿Qué es el Catálogo Industrial de Canarias? Pues es un lugar donde todos los industriales de Canarias pueden ofrecer sus productos, mostrarlos, y donde los posibles clientes pueden entrar a comprobar, a mirar y a comparar, y si le viene bien, a elegir sus productos. Pero lo importante es ¿por qué? Porque el catálogo industrial. Porque en nuestra estrategia de desarrollo industrial de Canarias, que ya viene unos años desarrollándose, un eje fundamental es que hay que publicitar los productos que se fabrican en Canarias y hay que darle más comunicación, porque muchas veces cuando hablamos de productos elaborados en Canarias solo nos acordamos de algunas cosas, claro, que comemos o que bebemos, pero hay otros productos industriales que se fabrican en Canarias, muchos. En el catálogo hay casi 700 que a lo mejor utilizan los hoteles o que utiliza la industria. No tienen por qué también ser productos de consumo final, sino a lo mejor de consumo intermedio. Pues el catálogo es un sitio fácil, accesible, y donde las empresas pueden poner sus productos sin coste alguno. O sea que si yo soy un industrial tengo acceso directo a colocar mis productos en esa página, ¿no? Y claro, si soy un buscador tengo que tener acceso pagando, dice No, es gratis también. Sí. O sea que no hay que adquirir, no hay que, en fin, totalmente gratuito. Para el expositor y para el comprador. Sí, está dentro de la página del Gobierno de Canarias, pero para no dar un link, un enlace tan largo, en el buscador normal que todos usamos, con poner catálogo industrial, ya va a salir la página del catálogo. Y todo fabricado en Canarias. Todo fabricado en Canarias, sí. ¿Y tenemos tantas industrias en Canarias? Y tenemos, ya digo, ahí hay casi 150 industrias que han pensado que es una buena oportunidad para ellas, y casi 700 productos. Nosotros lo que queremos es que se conozca, que se utilice, y así más empresas industriales estarán interesadas en ofrecer sus productos ahí. Claro, porque cuando hablamos de industria en Canarias hablamos, voy a decir marca porque no pasa nada, el Agua de Fírga, JSP, claro, Bandama, el Ron Areuca, las clásicas, ¿no? Pero después hay un montón de productos y empresas después que a lo mejor tenemos total desconocimiento de que se fabrican ahí. Claro, tenemos industrias de la madera, del plástico, de la piedra, del vidrio, hay una buena variedad de productos que se fabrican en Canarias, y que a lo mejor, ya digo, si hay productos que van al consumidor final, como lo que acabamos de nombrar, pero hay otros que se pueden utilizar pues en la rehabilitación de los hoteles, por ejemplo, que ahora se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo, en otras industrias, multitud de usos para lo que se fabrica en Canarias. O sea que ese mito de que en Canarias no se produce porque es un territorio aislado, eso no, que no hay materias primas, eso no es. Es verdad, que no hay materias primas, es verdad. Que es un territorio aislado, es verdad. Japón no tiene materias primas. Claro, esas circunstancias son ciertas. Y es verdad que es difícil, que hay obstáculos para fabricar en Canarias. Pero también es verdad que tenemos una industria que está en torno al 4 o al 5% del PIB, es verdad también, pero que tenemos que apoyarla, publicitarla, comunicar lo que se hace también. ¿El mercado de estas industrias canarias es solo el mercado canario? ¿Tenemos dificultades para colocar nuestros productos fuera? Por la lejanía, por el transporte, por lo que sea.
El mercado natural es el mercado canario, pero sí hay industrias que fabrican. Hace poco hemos visitado una fábrica de cartón que exporta buena parte de su producción. Y tenemos otras industrias que incluso podrían exportar más con una más baja factura energética. Ahora hablamos de energía. Yo me quedé muy sorprendido con el mismo producto en 2 sitios diferentes, uno en Suiza y otro en Málaga, con el ron Arauca. Y de repente el ron Arauca pues se vendía y a mí me chocaba aquello, ¿no? Porque siempre pensé en los costes de llevar esa mercancía a Península, que no sé si están subvencionados o no, o ¿cómo es eso? Claro, pero es que la calidad siempre se va a vender y el ron Arauca tiene una calidad indiscutible. Pero además de exportar, nosotros recibimos 13 millones de turistas al año. Entonces son turistas que consumen, claro, y que están en hoteles donde hay que limpiar los baños con productos de limpieza y donde se utilizan servilletas de papel, mucho papel, y donde se utilizan cosas que se fabrican en Canarias. Además de exportar, podemos venderle a aquellos que vienen a pasar unos días con nosotros. Y para quien compra productos fabricados en Canarias y ejerce su actividad en Canarias, también es muy interesante que el fabricante esté a la vuelta de la esquina a la hora de acordar criterios de calidad, de formatos, etcétera. Entonces, sí es verdad que tenemos ciertas dificultades para exportar, pero tenemos ejemplos como el que acabas de citar y otros que están exportando y están exportando buena calidad. Bien, acabo de tocar un tema que seguramente nos va a llevar gran parte de la entrevista, la factura energética. La factura energética para todos en general, pero primero aplicando a la industria. Eso forma parte de uno de los principales gastos de producción en Canarias. Sí, la factura energética es muy importante en Canarias, porque además, por ejemplo, en el sector hotelero, hay algún municipio en Canarias que en lugar de quemar gases embotellados, está quemando aire propanado canalizado, y eso le está suponiendo un 30% de descuento de rebaja en su factura energética. El coste energético es un factor importante en el coste total del producto. También hay industrias que a lo mejor están quemando gasoil, que si pudieran quemar un combustible más barato, más limpio y más accesible, verían rebajada su factura energética de una forma muy importante. ¿Y qué impide que no se facture? Estamos en ello. Estamos tratando de que la industria también tenga acceso a otros combustibles más baratos, más limpios y que mejoren sus costes energéticos. ¿Y eso es fácil? Tiene su dificultad, pero es posible. Es posible. Bien, lo lógico es que aquí estemos utilizando combustibles fósiles, ¿no? Si pone esa cara ya sabe por qué. Poca energía eólica y casi todas estas industrias energía de origen fósil. ¿Por qué entonces esa reticencia con el petróleo? Porque lo que queremos en Canarias es reducir el consumo de los productos derivados del petróleo, gasoil, fuel oil, etcétera, tanto en la industria como en la fabricación de electricidad, reducir ese consumo y aumentarlo con energías que sean renovables. Eso es lo que nosotros queremos y es por lo que se está luchando. Por tanto, ¿para qué queremos buscar petróleo aquí al lado si lo que tenemos es un recurso maravilloso de viento, de sol, de olas? Pero eso tiene un problema, doña María Antonia, no tenemos posibilidad de almacenaje. Claro, sí, pero sí hay posibilidades. Quiero decir, el objetivo es llegar a la máxima penetración de energías renovables para todo, sobre todo para generar electricidad en Canarias. Pero ese objetivo tiene que ser compatible
con la obligación que tenemos de garantizar que todo el mundo tenga energía eléctrica en todo momento y que esté siempre disponible. Como me está diciendo, como no puedo almacenar la energía eólica, ¿qué pasa cuando no hay viento? Pero ya vamos pudiendo. Tenemos sistemas de almacenamiento como el del hierro, que ya está funcionando. La tecnología nos va a poner a mano sistemas de almacenamiento cada vez más sofisticados. Y además, fíjese, yo no sé si esto lo hablamos la otra vez, pero si nuestros sistemas están interconectados, si una isla está conectada con otra a través de un cable y yo aquí tengo un sistema de almacenamiento, toda la energía que consuma en la otra isla o que genere con viento en la otra isla va a poder almacenarse aquí en este sistema de almacenamiento, con lo cual tampoco necesitaremos tantísimas infraestructuras, necesitaremos sistemas de almacenamiento y conexiones entre islas, y así nuestro sistema. Lo que pasa es que ahora las conexiones son entre Lanzarote y Fuerteventura, parece solo, ¿no? Claro, pero sí está planificado Tenerife y La Gomera y Gran Canaria y Fuerteventura. O sea, las 3 islas orientales pueden estar conectadas entre sí. Sí. O sea que si funciona el Chira-Soria, que es un sistema de almacenamiento, eso podría también beneficiar a Lanzarote en el otro extremo. Claro, si las 3 islas estuvieran unidas es un solo sistema. Ya no son 3 islas eléctricamente hablando, es una sola. O sea que lo que genere en Gran Canaria con eólica lo puede consumir una persona en Lanzarote o en Fuerteventura, y al revés. Y todo lo que se genere también se puede almacenar en la futura central de Chira-Soria. Lo que pasa es que usted me habla del hierro, pero el hierro tiene la población que tiene. En Gran Canaria tendría otras dificultades, ¿o no? Gran Canaria lo que necesita es Chira-Soria, cuanto antes, y esas interconexiones, y ciertas inversiones en la red de transporte, de manera que la renovable pueda ser asumida por esta red. ¿Chira-Soria lo ha torpedeado Soria? El ministro Soria. Yo no lo sé. Yo no he hablado evidentemente con el señor Soria de este asunto. Lo que sí sé es lo que sale en el boletín, y yo vi una ley que se publicó en 2013 que pasaba los activos de Endesa a red eléctrica, y que eso tenía que ser muy rápido. Y estamos a finales de 2014 y no sé qué avances. Sí sé, porque lo sabemos todos, que ha habido ya un acuerdo entre Red Eléctrica y Endesa, pero fíjese el tiempo que ha pasado. 2 años hemos perdido entonces. El tiempo que ha pasado, y esa obra es muy importante para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, para las 3. De no haberse producido esa ley, Endesa ya hubiese puesto en marcha ese sistema. Ay, bueno, ojalá. O sea, había posibilidad. Claro. A ver, Endesa tenía el Cabildo de Gran Canaria, había sacado un concurso, lo había ganado Endesa, y Endesa iba haciendo su planificación para llegar a construir esa central. ¿A dónde habría llegado a fecha de hoy? Es muy difícil de decir, pero ellos tenían un plazo para ejecutar la obra. Entonces, yo creo en el fondo que el Ministerio sabe, como nosotros, la importancia que tiene esa infraestructura. Lo sabe. Y además para el Ministerio es muy importante que todo eso se haga, porque todo eso va a reducir el déficit de tarifa, que lo está pagando el Ministerio. Con lo cual, yo sí creo que ha comprendido la importancia de esas infraestructuras y del resto. Y espero que avancen con más rapidez a partir de ahora. Decía el presidente del Parlamento, el señor Castro Rodés, que todo lo relacionado con el petróleo, con las profesiones petrolíferas, había dejado en segundo lugar éxitos considerables del gobierno de Canarias. No sé si era un reproche al presidente o no, imagino que por esa vía seguramente sí. La batalla que han venido sosteniendo el ministro Soria y el presidente del gobierno de Canarias, Polino Rivero, al hilo del petróleo, pues ha sido tremenda, y yo creo que les ha perjudicado a los dos desde el punto de vista político. Pero la situación, tal y como está ahora mismo el tema, ¿en dónde nos encontramos ahora?
Con respecto a las prospecciones, Claro, porque las prospecciones se están haciendo. Sí, pero parece ser que hoy o mañana o estos días terminan las prospecciones. ¿Usted tiene noticias si ha habido algo o no? No tengo ninguna noticia. Si hay petróleo, ¿qué puede pasar? Si no hay, ¿qué puede pasar? Si han encontrado gas, ¿qué puede pasar ahí? Y de eso, porque lo dijo Soria hace unas cuantas semanas, ¿nos vamos a beneficiar los canarios directamente? Ah, bueno, eso sí, esa pregunta está muy bien que la aclaremos. En primer lugar, tiene que haber petróleo y tiene que haberlo en calidad y cantidad suficiente como para que sea rentable comercialmente. Porque cada vez que hemos oído que una de las prospecciones que están en la costa de Marruecos habían encontrado petróleo, al cabo de una semana decían, sí, había petróleo, pero no lo vamos a sacar porque no nos es rentable. Entonces, primero tendrá que llegar esa noticia, que hay petróleo y que es rentable su explotación. Ese petróleo es de Repsol. Es de la empresa Repsol y Repsol hará con su petróleo lo que más le convenga a la empresa, porque es una empresa privada que, como es lógico, lo que va buscando es el beneficio y no otra cosa de la empresa. Es cierto que lo que nos dicen es que hay un impuesto que se ha incluido en el REF, hay un impuesto sobre el petróleo que se pueda explotar y que parte de ese impuesto pues se transferirá a las administraciones locales. Es decir, que hace unos meses se rebajó el impuesto a las empresas que se dedicaban a explotar hidrocarburos y ahora se vuelve a subir. Yo no sé si para quedarnos como estábamos. Y que una parte se quedará en Canarias. No sé, el 4%, el 4,5%, no recuerdo bien el porcentaje. El petróleo no es de Canarias, no es de España. Esa empresa, con la actividad que genere, pagará unos impuestos como cualquier otra actividad. Es decir, que si mañana se pone una planta de biomasa, por ejemplo, para generar electricidad, parte de ese negocio generará un impuesto y parte de ese impuesto llegará a los canarios. Como cualquier otra actividad, no más ni menos. Bien. Dos cosas. ¿Por qué el gobierno de Canarias no trató de llegar a un acuerdo, por ejemplo, de haberse sentado al principio con Repsol y decir vamos a hacer una empresa mixta, en donde, por ejemplo, una sociedad del gobierno, el ITC, pues tenga una participación, 4, 5, 10, en fin, no sé lo que podía salir de ahí? Y en segundo lugar, todos sabemos que desde el punto de vista de la legalidad internacional, España tiene 12 millas como propias, digamos, alrededor de cada isla. No va más allá, aunque ahora están hablando de ampliarla a 200 millas. Eso está en agua de, como mínimo, posible discusión con Marruecos de quién son esas aguas. Y así todo, pretendemos los canarios quedarnos con una parte de ese petróleo, si lo hubiera, España también, una empresa privada autorizada por España. Ahí Marruecos en su momento no podrá discutirnos. Vamos a la primera pregunta. Venga. ¿Por qué el gobierno de Canarias no se sienta con Repsol? Porque ya desde el principio quien toma la decisión es el gobierno de España, quien le da la autorización para las prospecciones es el gobierno de España a Repsol y ya está. Y en todo momento se parte de esa posición. Yo solo soy una directora general. Supongo que estos temas se pueden pensar mucho más arriba de donde estoy yo, pero en principio, desde mi punto de vista humilde, pienso que es que la posición de Repsol estaba ya fijada desde el principio por el gobierno de España y ahí no había más que hablar. Y dijera lo que dijera Canarias, los canarios, no se ha querido escuchar lo que opinan los canarios. Pasara lo que pasara, Repsol iba a hacer sus prospecciones como las está haciendo. Es mi opinión, puedo estar equivocada. Con respecto a las aguas territoriales, las aguas son del gobierno de España, las que sean, no son de Canarias. Usted sabe que a 1 metro de la orilla ya no son aguas canarias, son aguas del gobierno de España. La discusión sobre hasta dónde llegan o no, pues corresponde a, supongo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahí no le puedo decir más. Bien. ¿Por qué no al petróleo y sí al gas?
Es muy importante. El gas. Hay quien dice que queremos introducir el gas en Canarias. El gas está en Canarias. El año pasado se consumieron, creo recordar, que fueron 80.000 toneladas de gases licuados del petróleo en Canarias. Fue importado. No tenemos gasificadora. No, gases licuados del petróleo. Sí. En botella, embotellado. Y que puede ser propano, que puede ser butano, sí. Que lo utiliza en el sector doméstico, que lo utiliza sobre todo en la restauración y se consume. Incluso, como le digo, hay un ayuntamiento que es Adeje, que tiene aire propanado por tubería para dar suministro a los hoteles del municipio. Y estamos hablando en este caso de usos térmicos. Si hablamos de producción de electricidad, es cierto que en Canarias no se produce electricidad con gas y que eso solo se puede producir cuando haya 2 regasificadoras, una en Gran Canaria y una en Tenerife, que es como lo tiene el Ministerio planificado en las 2 islas. Hasta que no estén esas 2 regasificadoras, nunca podrá haber gas en Canarias para generar electricidad. Pero nosotros no quiero hablar en plural. Yo digo que el objetivo, como no puede ser otro, es que generemos electricidad con renovables. Pero mientras llega el momento de 100% renovables, 80%, el porcentaje altísimo, el que sea al que podamos llegar, van a pasar años. Y fíjese que mientras tanto estamos quemando gasoil, estamos quemando fuel, estamos contaminando. Mientras tanto, ¿por qué no usar gas? Es más limpio, es más seguro y es menos contaminante. No estamos hablando de sustituir renovables por gas. Estamos hablando de sustituir un combustible caro y contaminante por otro más barato y más limpio, en tanto vamos introduciendo las renovables. No sé si he conseguido explicarme. El objetivo primero es renovables para generar electricidad a muerte, pero eso no nos vamos a levantar mañana generando 100% renovable. Hemos hablado del hierro. El hierro ha hecho una inversión en un proyecto maravilloso, está funcionando y fíjese que ya con todas las infraestructuras y funcionando no se llega al 100% renovable. No sé cuándo se llegará al 70%. En el resto de Canarias vamos a seguir quemando gasoil. Bien, entonces, no quemamos gasoil, tendríamos que tener las 2 plantas regasificadoras, ¿no? No vamos a importarlo en bombones. Claro. El segundo problema que tenemos aquí, sobre todo en Gran Canaria, donde se instala la regasificadora, sabiendo lo que sabemos de don Antonio Molares y el alcalde de Agüimes y el tema de Arinaga. Claro. Eso es una dificultad que tendrán que solucionar, supongo que los cabildos, que son los competentes en planeamiento, y tendrán que elegir el lugar adecuado. Lo que sí sé es que el Estado lo tiene previsto y tiene la financiación. Es verdad que habrá que buscar aquel lugar adecuado, si es que finalmente se instala, porque habrá que escuchar a la sociedad, habrá que ver cuál es la solución que a todos les parece la más adecuada. Yo estoy dando mi opinión personal. Sí. Y mi opinión personal es que en tanto vamos introduciendo renovables, y es a lo que nos dedicamos el 80% del tiempo, porque también hay que dedicarle tiempo a otras cosas, en tanto eso llega, preferimos quemar gas que gasoil. Un municipio pequeño se puede oponer a la instalación que puede ser considerada de utilidad pública, en su opinión, ¿no? De interés público. Porque en este tema hay interés público. En este caso, quien puede declarar el interés público es el Ministerio de Industria. Y si el Ministerio de Industria declara el interés público esa instalación, se instalará. Igual que se están haciendo las prospecciones. Bien. Hablaba usted de las renovables y tenemos que hablar, llevamos ya bastante tiempo en entrevista, de la energía eólica, fundamentalmente.
También me gustaría hablar de la energía solar y de la fotovoltaica. Me gustaría hacer un breve paréntesis antes de hablar de la energía eólica. Si yo tengo una casa en el campo que tiene pozo de agua y una amplia superficie que recibe el sol todo el día, ¿por qué yo no puedo instalar células fotovoltaicas y hacer que mi casa sea totalmente autónoma? ¿Usted puede? ¿Por qué no puede? Porque tengo que vender la energía. No, no tiene. Usted la puede vender a precio de mercado. ¿Usted quiere que su casa sea autónoma? Para mí. Entonces yo Para usted. Hay posibilidades. Hay una posibilidad que es el autoconsumo total, que nosotros lo estamos autorizando, que es, se coloca en el inversor un aparatito que impide que la energía sobrante vaya a la red. Bien. Usted lo instala y no hay ningún problema. También puede vender el excedente a la red, también puede a precio de mercado, a precio de pool. Y parece ser que en el primer trimestre del año por fin se va a aprobar la normativa que regula el autoconsumo. Veremos cómo sale. Nosotros hemos hecho alegaciones a 5 puntos esenciales que no nos parecen adecuados. Veremos cómo sale. Porque esa tercera posibilidad es que usted vende a un precio más favorable que el del pool, que es muy barato. Pero poder puede. Es decir, que si yo tengo una finca, no es el caso, pero si yo tengo una finca y quiero invertir de modo que sea totalmente autónomo y no depender de ningún circuito exterior, se puede hacer. Perfectamente. Nadie lo puede impedir. Nadie lo puede impedir. Hoy no. Hoy no. Perfecto. Y con la energía eólica, ¿qué hacemos? Porque, claro, desde que salieron los primeros concursos, lo que hablamos al principio de los concursos, eso se ha convertido, para el que no está en el día a día del tema, en una maraña absolutamente inescrutable. ¿Cómo se arregla eso y en qué situación está? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno. A ver, mire, vamos a ponerlo en 2012 y en 2014. En 2012 hay unos cuantos requisitos que se tienen que dar para que se instale un parque eólico. Primero, que el que vaya a instalarlo va a poner dinero en su bolsillo, tenga una rentabilidad razonable que le permita recuperar la inversión y tener un beneficio razonable. Tiene que tener un sitio donde poder enchufar a la red, eso le llamamos subestaciones. Tiene que poder, esa energía que genera, enviarla a la red y tiene que tenerla relativamente cerca. Infraestructuras de la red de transporte, que le llamamos. Tiene que tener cierta seguridad jurídica. El gobierno me ha concedido potencia, porque no la puedo instalar. Más cosas, pero vamos a centrarnos ahí. Entonces, en 2012, ¿cómo estábamos? Rentabilidad razonable, 0, porque el ministro Soria suspendió las primas. Sí, es verdad. Y entonces, ahí, rentabilidad ninguna. Las subestaciones no estaban planificadas, el Ministerio Soria suspendió la planificación. Y esto me gustaría explicarlo un poco. Solo se puede construir en la red de transporte, por donde va la electricidad, en esa red, solo se puede construir lo que el Ministerio planifica. Hay un documento donde pone, se va a construir esto, esto, esto y esto y esto. Y si en ese papel no están las subestaciones que necesitan los parques, no las tendrán. Había una planificación. Y en 2012 se suspendió. O sea, una cruz. No hay planificación. No se invierte en red de transporte. Ya veremos cuándo. Eso pasó en 2012. Y luego teníamos un concurso donde se había asignado potencia a unos promotores y se había judicializado recursos. El concurso estaba empantanado. No se podía instalar un parque también por este motivo. 2014. Yo quiero decir esto porque también tendré que decir que hemos hecho lo que hemos hecho, que es rentabilidad razonable, primas suspendidas, gestiones con el Ministerio. Mire usted, comprenda que generar con eólica es más barato que generar con gasoil. Una retribución para Canarias, de un precio, en la península nos da igual, a lo mejor en la península esto no ocurre, en Canarias sí. Un precio para Canarias, lo tenemos. La planificación suspendida, tienes que construir gestiones con el Ministerio, hay que construir esas subestaciones y son esta y esta y esta y esta. Planificación levantada, aprobada y proyectos de subestaciones presentándose ya en la Dirección General de Industria y Energía. Y el concurso, que es un hueso duro de roer. Bueno, pues están llegando las sentencias.
pero nosotros estamos trabajando también en otra solución. Por un lado, nos llegan las sentencias, finalmente, que no recurrimos, porque recurrir al Supremo es otro frenazo. Claro. Las acatamos, las valoramos nuevamente los proyectos presentados de acuerdo, escrupulosamente siguiendo lo que dice el juez en su sentencia, y tenemos Lanzarote y Fuerteventura liberados ya del problema judicial del concurso. Y estamos esperando que Gran Canaria y Tenerife, y La Palma se va a ejecutar ya, y Gran Canaria y Tenerife, que terminen de llegar a la sentencia, sean firmes, que no vamos a recurrir tampoco. Pero es que la figura de concurso se ha demostrado que es ineficiente. Es que si se adjudican 20 parques en una isla y hay un recurso, los 20 parques quedan paralizados. Es que eso no puede ser. Y además, esa figura de concurso para la eólica es una excepción. Todas las demás instalaciones de generación de energía eléctrica se autorizan una a una, con un procedimiento de autorización administrativa. El promotor presenta la documentación, tiene solvencia técnica, económica, el proyecto cumple los requisitos reglamentarios, la red lo admite, cumple todo. Tenga usted su autorización, construya. No hay problemas de planeamiento, no hay problemas con medio ambiente, venga, construya. Así es como lo vamos a hacer también en la eólica. Ya hemos tramitado un decreto que está ahora en el último paso. El gobierno ya lo vio y lo pasó al Consejo Consultivo, y yo espero que en un mes pueda estar aprobado, que elimina la figura del concurso, y ya los parques eólicos, como cualquier otra instalación eléctrica, se autorizarán uno a uno. Tendrán que cumplir unos requisitos, por supuesto, porque tampoco vamos a poner en la red cualquier cosa. Tienen que cumplir los requisitos técnicos, etcétera. Y cumpliéndolo y no teniendo problemas con medio ambiente, es decir, cumpla toda la normativa ambiental y no haya problemas de ningún tipo, cumpla todos los requisitos, el parque se podrá poner. Y yo creo que eso es una nueva oportunidad para la eólica. Es decir, que el gobierno de Canarias puentea los concursos y eso es una vía para aligerar el tema, pero... No es un puente. No, por hablarlo en tono coloquial, ¿no? Yo decía, bueno, si los concursos no es... los eliminamos. Claro, si el instrumento adecuado, pues se eliminan y dejamos esto a un lado, pero queda la segunda parte. Si el Ministerio no pone en marcha esa planificación de las subestaciones para que se puedan enviar... ¿Soria le ha hecho tanto daño a la energía alternativa en Canarias? ¿Es así como uno podía expresarlo? Yo creo, si usted preguntara por ahí, le dirían que no solo en Canarias, en toda España. Las primas se suspendieron en toda España. Y hay un argumento que es que las primas eran una parte importante del déficit tarifario. Pero esa es una información... ese que no entiende nadie, ¿eh? Es una información sesgada. Hay otros muchos capítulos que se suman al déficit tarifario y que nadie está contando. Es decir, bueno, lo hemos visto, la inversión en renovables ha huido de España y muchas empresas han tenido que cerrar. Entonces yo no creo que sea solo en Canarias. A nosotros nos afecta mucho más Canarias. ¿Por qué? Porque en Península hay grandes presas, claro. Hay mucha inversión en energías alternativas, hay muchas opciones para generar electricidad y además es un territorio continuo, interconectado con Portugal. A nosotros nos afecta mucho más porque hasta el momento el 92% de nuestra energía es con gasoil, con derivados del petróleo. Entonces, teniendo recursos suficientes para generar con otra fuente. Es decir, que un ministro gran canario, suspende las primas y perjudica toda la energía eólica que pudiera instalarse en Gran Canaria, reduce las subvenciones al agua potabilizada, creando un problema serio aquí, paraliza Chira-Soria por el trasvase de esa red eléctrica, el lío de las prospecciones petrolíferas. Si tuviéramos que hacer un balance de estos 3 años del gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, siendo canario más, ¿qué tendríamos que decir? Porque claro, no hay un argumento positivo en esto, ¿eh?
me ha hablado de un tema que es muy importante, que son las subvenciones a las plantas potabilizadoras. Sí. Esa reducción de subvenciones tenía que haber ido acompañada de ayudas para rebajar la factura energética en la desalación de agua y rebajar las pérdidas en las redes. Porque es verdad que tampoco se puede dar una subvención solo por agua producida. Eso tenía que haber sido a la vez, en paralelo. Nosotros, el Gobierno de Canarias, ha suplido esa falta. Este año ha dedicado 8,5 millones de euros a proyectos en rebaja de la factura energética. Y nos queda pendiente la inversión en reducir las pérdidas en las redes, porque estamos produciendo agua con energía a un coste y luego se está yendo por las redes. Es decir, eso es algo que se tiene que hacer paralelamente. Eso ha sido una barbaridad. Eso es algo que desde el primer momento estamos reclamando. Está bien que rebaje esas subvenciones siempre que se mejore la eficiencia en la desalación de agua en Canarias. En fin, bueno, Antonio, estamos llegando al final de la entrevista. Las elecciones autonómicas son en mayo. Ya me contó usted en la entrevista anterior que en cualquier momento pues podía volver a su trabajo habitual antes de ser directora general. Volveré. Sí. Las generales son pues dentro de 11 meses. A la vista de todo eso del área que usted domina, ¿qué expectativa tenemos para el año que viene? Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos la política en industria y energía y en cualquier otra materia se ve reflejada en los presupuestos, ¿verdad? Yo creo que tenemos unos presupuestos muy atractivos para el año que viene. Los canarios. Los canarios. Tenemos ayudas para la industria, se recuperan las subvenciones a inversiones en la industria en Canarias, que llevábamos años sin que las hubiera. Bueno, aparte de toda la batería de instrumentos financieros que ha puesto en el mercado del Gobierno de Canarias a través de SODECAN, que también la hay para eficiencia energética, para autoconsumo, etcétera. También volvemos a apostar por el coche eléctrico. Se va a abrir a la empresa privada la compra, a la empresa privada, a ayuntamientos, como ha habido este año, para coche eléctrico. Volveremos a tener ayudas para la inversión en renovables, para esa persona que quiere poner su fotovoltaica, que hablábamos antes. Tenemos ayuda de nuevo para ahorro y eficiencia energética en ayuntamientos, y además tiene que ser el año. Es verdad que yo estaré hasta mayo, porque después vuelvo a mi trabajo. ¿Vuelve independientemente de los resultados que se dan? Claro, yo no me voy a presentar a ninguna, no estoy en ninguna lista. Pero imaginemos ni lo estaré, que el partido que ahora mismo detenta su consejería vuelve a ganar y vuelve a estar ahí. Pero hay muchas personas en ese partido muy capaces, de manera que... Bien. Entonces, pero sí podría ser el año de reflexión sobre la estrategia de desarrollo industrial en Canarias, que se aprobó en 2009, que tiene horizonte a 2020 y que cuando se elaboró no se pensaba que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y creo que 2015, que estamos ahí en medio, la idea nuestra, y eso lo hemos reflejado en nuestra estrategia para el año 2015, es reflexionar, ver qué ha pasado. Es verdad que la mayoría, bueno, casi el 70% de las medidas que había que adoptar en todo el periodo ya se han adoptado, pues ver qué resultados han tenido, si son satisfactorios o no, si vamos en el buen camino, si hay que modificar algo. Eso me parece que es muy importante que se haga en 2015. Muy bien. Doña María Antonia, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Ojalá que lo que usted previó cuando fue nombrada más o menos quedase encaminado y que ese 2015 sea como usted dice. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Antonio Moreno, directora general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Hasta aquí hemos llegado hoy.